Llevaba casi 3 años viviendo en esa casa. Lo que alguna vez fue el cuarto de infancia de Esteban, ahora era mi espacio transformado en una suite privada, como le gustaba llamarle a Clara, aunque la privacidad siempre parecía venir con condiciones. El pasillo de arriba era mío, la planta baja era de ellos, y la cocina, esa le pertenecía totalmente a ella. La mañana del Día de Acción de Gracias me desperté temprano por costumbre. Bajé las escaleras en bata lista para ayudar con el relleno, como lo había hecho durante décadas. Pero apenas alcancé a tocar la tabla de cortar, Clara apareció en sus pijamas de seda con una taza de café en la mano y esa sonrisa frágil pegada al rostro. «Ay, Verónica», dijo rozándome el brazo con suavidad, «¿por qué no descansas hoy? Ya tenemos todo bajo control». Me detuve. «Siempre ayudo». «Lo sé, y lo apreciamos mucho», respondió con un tono meloso mientras ya me empujaba suavemente hacia las escaleras. «Pero hoy es tu día para relajarte». Esteban levantó la vista de su laptop en la encimera. No dijo nada, solo me dio una media sonrisa y un encogimiento de hombros. Así que subí las escaleras de vuelta a mi pequeño rincón de la casa y esperé. Cuando bajé de nuevo, la mesa del comedor estaba puesta y repleta. Servilletas de lino, cubiertos pulidos, tarjetas con nombres. Mi lugar estaba al fondo, encajado, entre el primo segundo de Clara y un niño que no reconocí. Todos tenían platos llenos, pavo, asado, puré de papa, cazuela de ejotes. El mío estaba vacío. Clara pasó por detrás de mí, equilibrando una bandeja. Se detuvo, tomó una rebanada de pavo seco y una cucharada de camote frío de lata y los puso en mi plato. Se inclinó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Esto es todo lo que mereces», susurró. Miré la comida. Esteban no levantó la vista, pero Matías sí. Silencioso observador a 2 sillas de distancia, partió su pan en 2 y con cuidado empujó un pedazo hacia mi plato. Lo miré, luego sonreí apenas y tomé mi tenedor. Esa noche no dormí. Esperé hasta que la casa quedó en silencio antes de abrir la caja fuerte que Salvador dejó atrás. Los platos resonaban en la cocina mientras los demás se trasladaban al sala con copas de vino en la mano. Me quedé el tiempo suficiente para limpiar mi plato, apenas usado, y devolver los camotes intactos a su tazón. Nadie lo notó. Para cuando entré a la sala, Clara estaba en modo espectáculo. Señalaba los moldes de corona, la lámpara de araña, la isla de mármol, todo instalado en el último año. «Solo queríamos darle un toque más fino al lugar», dijo acunando una copa de cristal que reconocí al instante mi juego del lago, el que Salvador y yo recibimos por nuestro 20º aniversario. Esteban se apoyaba en el brazo del sofá, asintiendo como si hubiera participado en cada decisión, aunque yo sabía que no. Clara no preguntaba, ella anunciaba. «Y por supuesto», añadió con una risa ligera, «también hemos estado apoyando a la generación mayor. Ya saben, haciendo espacio, facilitando la vida para todos». Alguien soltó una risita. Otro murmuró. «Qué generoso de su parte». Estaba al fondo de la sala junto al aparador. El vino que servían venía del estante que yo llené hace 6 meses. Recordaba el precio. Recordaba el silencio cuando lo abastecí. Nadie me ofreció una copa. Nadie me agradeció por la botella. Matías estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, manos entrelazadas, ojos fijos en mí con calma. No dijo nada, pero noté el cambio en sus hombros cuando Clara me llamó nuestra minimalista residente. Me alejé sin decir palabra. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras subía. Arriba el aire aún olía a romero de los saquitos que puse en los cajones la primavera pasada. Pero cuando abrí el armario de la ropa blanca para guardar mi chal, los encontré metidos en una caja de cartón con un letrero en marcador negro grueso, cosas viejas.
Cerré la puerta despacio. De vuelta en mi cuarto, cerré con llave, saqué la llave de la caja fuerte de Salvador de mi costurero y la puse en el escritorio. Era hora de recordarles quién construyó el piso que pisaban. No había tocado la caja fuerte desde que Salvador murió. Estaba bajo el viejo armario, sólida y silenciosa como él, en vida nunca ostentoso, nunca ruidoso, pero siempre sosteniendo el peso. Giré la llave lentamente, esperando que el polvo llenara el aire. Pero todo dentro estaba limpio y perfectamente ordenado, como él. El archivo superior decía autoridad de revocación. Lo saqué y comencé a leer. Una línea resaltaba en negritas. La discreción primaria permanece con Verónica Méndez, a menos que esté incapacitada o fallecida. Debajo estaba una hoja de cálculo con datos de la cuenta del fideicomiso, contraseñas, números de ruta, incluso un libro mayor que Salvador actualizaba cada trimestre hasta el año en que murió. Sabía que había estructurado el fideicomiso familiar Méndez para que durara, pero no me había dado cuenta de cuánto me había incrustado en su base, cada servicio, cada pago de hipoteca, cada línea de crédito, todo salía de ese fideicomiso, y ninguno estaba a nombre de Clara. En la parte trasera había una nota amarilla doblada por la mitad. La abrí. Su letra no había cambiado en 40 años. Si alguna vez olvidan quién sostuvo el paraguas, recuérdales quién compró el tejado. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El último documento estaba grapado con cuidado con un título que solo había visto una vez cuando Salvador me mostró los borradores en su oficina, cláusula de cierre Méndez. Era simple. Si el titular del fideicomiso yo experimentaba negligencia emocional persistente borrado o maltrato por parte de los beneficiarios directos, todo el financiamiento podía revocarse de inmediato sin previo aviso. Su firma estaba al final justo encima del sello del notario. Me quedé quieta mucho tiempo, con las páginas extendidas como un escudo silencioso frente a mí. Salvador no solo me dejó recuerdos, me dejó poder, silencioso, legal, irreversible. Abajo escuché risas de copas chocando y el zumbido de los chorros de lavavajillas pagado por una mujer que pensaban que estaba arrinconada en una suite de invitados. Recogí los papeles en una carpeta de cuero, cerré la caja fuerte y puse el archivo junto a mi lámpara de noche. Mañana comenzaría con las cuentas. A las 2 de la madrugada, la casa por fin se quedó quieta. El lavavajillas se apagó, el televisor de la sala se silenció y los últimos pasos se desvanecieron arriba. Bajé a la cocina en pantuflas, deseando solo un momento para respirar y algo dulce. Quedaba una rebanada de pay de arándano. Estaba demasiado fría y la corteza se había ablandado. La puse en un plato, me senté en la mesa pequeña del desayunador y comí despacio cada bocado un poco demasiado ácido. No escuché a Matías hasta que estuvo en la entrada. Llevaba pijamas de cuadros y calcetines desparejados, el pelo revuelto, como si acabara de levantarse solo para esto. No pidió comida, agua ni su tableta. Solo preguntó: «¿Estás bien, abuela?». Lo miré sorprendida por un momento y luego sonreí. Solo pensando. Asintió deslizándose en la silla frente a mí como si hubiéramos hecho esto 100 veces antes. Un silencio se asentó entre nosotros, no del tipo frío que envolvió la mesa del comedor antes, sino uno suave cómplice. Empujé el tablero de ajedrez hacia él desde el mueble lateral, abrí el cajón y saqué las piezas viejas. Jugamos sin palabras. Sus manos se movían más lentas de lo usual, cuidadosas. Mi mente vagaba entre peones y recuerdos Salvador, enseñándole a Esteban, en esta misma mesa, el aroma del café al amanecer, el sonido de risas que alguna vez llenaron estas paredes. Matías me ganó en 18 movimientos. No celebró. Solo levantó la vista y esperó.
Saqué una pieza del saquito de terciopelo, la torre tallada de Salvador de nogal profundo, con la base gastada por años de práctica. La puse en la mano de Matías y cerré sus dedos alrededor. «Guarda esto», susurré, «para cuando la gente olvide lo poderosas que pueden ser las cosas calladas». Asintió una vez solemne y seguro. Luego me abrazó fuerte, como si lo sintiera de verdad. Cuando volvió arriba, limpié las migajas de la mesa y regresé a mi cuarto. Al amanecer, iniciaría sesión en la primera de las cuentas. A las 6:30 preparé mi té y me senté en el escritorio de la esquina con el archivo que Salvador me dejó. Mi usuario aún funcionaba. El portal del fideicomiso cargó sin resistencia, como si hubiera estado esperando. Empecé con las líneas de desembolso principales: electricidad, gas, agua revocados. Pago automático de la hipoteca cancelado. La tarjeta corporativa de Esteban, que técnicamente era una extensión de la mía congelada. La tarjeta personal de Clara desactivada. La marqué como pendiente por mal uso, pero no añadí ninguna nota. No hacía falta. Cada clic fue preciso, no vengativo, no apresurado, solo necesario. No le mandé un mensaje a Esteban. No dejé un correo de voz. No envié un correo titulado «Importante». Solo cerré sesión. Luego abrí una nueva pestaña y reservé una camioneta de mudanza pequeña, sin servicio de empaque, sin equipo. Solo un hombre y una van programada para el sábado por la mañana. Matías bajó mientras sellaba el sobre manila con las copias físicas de las revocaciones. Su pelo aún estaba húmedo por la ducha y llevaba su sudadera azul favorita con las mangas ya algo cortas. Se sirvió cereal sin hablar. Doblé el sobre con cuidado y lo metí en mi bolsa. Antes de subir de nuevo, me detuve detrás de él. Le apreté el hombro. Besé la cima de su cabeza. «No estaré aquí el domingo», dije suavemente. No levantó la vista de inmediato. Luego asintió con la cuchara detenida justo encima de su tazón. «¿Puedo visitarte donde vayas?» Sonreí. Saqué una nota adhesiva del cajón y escribí en pluma azul: Callejón del Roble, 163, Arroyo Sous. Deslicé la nota por la encimera. La dobló una vez y la guardó en el bolsillo de su sudadera como si fuera un secreto. Arriba comencé a reunir lo que importaba. No muebles, no decoraciones. Solo las cosas que cabían en 5 cajas y aún llevaban una vida. Abajo la tetera silbó. Clara bostezó en el pasillo. Aún no sabía que su tarjeta no funcionaría en el almuerzo. Para el mediodía, la cocina estaba vacía y yo había doblado el último de mis cardigans en una caja de tela. La casa zumbaba, con un silencio extraño, como si supiera lo que venía. Dejé mi celular en la encimera boca abajo. No había sonado en toda la mañana. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Clara estaba sentada en una mesa de mármol rodeada de sus amigas del yoga, contando cómo rediseñó por completo el baño de visitas. Y por fin convenció a Esteban para los gabinetes a medida. Cuando llegó la cuenta, deslizó su tarjeta platino en la carpeta de cuero con un ademán elegante. No notó la duda del mesero hasta que regresó callado y apenado. «Disculpe, señora, la tarjeta fue rechazada». Clara parpadeó. Rió con ligereza. «Eso es ridículo». «Prueba con esta». Le dio la tarjeta secundaria, la que solo usaba cuando viajaban. El mesero volvió más rápido esta vez, también rechazada. La sonrisa se desvaneció de sus labios. La mesa quedó en silencio. Una de sus amigas buscó su bolso sin hacer contacto visual. Clara se excusó y salió con el rostro ardiendo los tacones, sonando demasiado rápido en el piso. Llamó a Esteban de inmediato. «Todo está congelado», siseó cuando contestó. «Las tarjetas, las cuentas, los servicios. ¿Qué está pasando?» Él no tenía respuestas. Nunca las tenía. Le dijo que lo investigaría. Cuando escuché la puerta principal cerrarse de un golpe 1 hora después, estaba en el solario
con un libro que no había tocado en meses. Los pasos de Esteban resonaron en el pasillo mientras gritaba: «Mamá, mamá, ¿estás en casa?». La casa no respondió. Mi celular seguía donde lo dejé en la encimera, vibrando y parpadeando con su nombre una y otra vez. Matías entró desde el patio trasero, con tierra en los jeans y una hoja en el pelo. Vio la pantalla iluminarse. Tomó el celular, miró el nombre por un largo momento y luego, con calma, mantuvo presionado el botón de apagado hasta que la pantalla se oscureció. Lo puso de vuelta donde estaba. Luego se dio la vuelta y se fue. El sábado por la mañana no podía llegar más rápido. Llegaron a la oficina del abogado justo antes del mediodía Clara, con lentes oscuros y furia. Esteban, siguiéndola con la preocupación escrita en el rostro. La recepcionista apenas tuvo tiempo de anunciarles, antes de que el abogado, el señor Vargas, abriera la puerta de su oficina y los invitara a pasar. Su expresión era indescifrable, pero el sobre Manila en su mano ya estaba abierto. Clara no esperó. ¿Por qué están congeladas todas nuestras cuentas? ¿Por qué están los servicios en mora? ¿Por qué no puedo comprar víveres sin que mi tarjeta sea rechazada? Esteban se movió a su lado. ¿Es esto algo relacionado con el fideicomiso? El señor Vargas asintió una vez. Luego levantó una hoja de papel. Esta es la cláusula que su madre activó. El encabezado decía en negritas: disposición de cierre Méndez. Debajo, en una tipografía clara y cuidadosa, había una oración simple. En caso de que el titular del fideicomiso experimente borrado negligencia o maltrato emocional por parte de los beneficiarios directos, conserva el poder discrecional total para revocar todo desembolso financiero sin previo aviso. Clara soltó una risa incrédula. ¿Qué significa eso siquiera? El señor Vargas dobló el papel con cuidado. Significa que la señora Verónica Méndez revocó todo el apoyo financiero a las 9:14 de la mañana del día después de Acción de Gracias, como es su derecho legal. Esteban lo miró pálido. ¿Ella lo activó? Lo hizo, dijo el abogado con calma. Y no necesitaba aprobación para hacerlo. Fuera de la puerta de la oficina, Matías estaba de pie, en silencio. No tenía planeado seguirlos, no realmente, pero cuando su papá salió corriendo de la casa sin decir palabra, y cuando Clara cerró la puerta del coche tan fuerte que hizo temblar las ventanas, siguió su instinto. Ahora, parado justo fuera del vidrio esmerilado, acercó una oreja lo suficiente para escuchar la última frase. Dentro del bolsillo de su chamarra, cerró los dedos alrededor de la torre tallada. Se sentía sólida, segura. Ni siquiera notaron que se había ido. Giró y caminó de vuelta al elevador con pasos ligeros. Para cuando regresaron a casa, la camioneta de mudanza ya estaba estacionada afuera. La camioneta llegó justo después de las 7, sin pitido, sin alboroto, solo el zumbido bajo de un motor cuidadoso y un conductor que no hacía preguntas. Tenía 5 cajas. Eso era todo. 3 contenían mis cosas, libros de recetas viejas, con notas en los márgenes, álbumes de fotos desgastados en las orillas y el juego de ajedrez de Salvador envuelto en uno de sus viejos suéteres. Una caja tenía las cartas que Esteban me escribió desde la universidad antes de que todo se volviera demasiado ocupado. La última caja solo contenía silencio. No necesitaba llevarme la vajilla de la que Clara siempre presumía, ni la alfombra importada que decía que le daba carácter a la casa. Dejé los certificados enmarcados, los juegos de toallas combinadas, la máquina de espresso que les regalé hace 2 navidades. Algunas cosas estaban destinadas a quedarse atrás. Me moví despacio, pero no débil. El conductor ayudó con los objetos más pesados, pero insistí en colocar el juego de ajedrez en la cabina conmigo. Caminé por la casa una vez más, sin ceremonia, sin palabras.
Solo una mirada hacia la escalera, el solario, la encimera de la cocina, donde alguna vez estuvo mi celular en silencio. En la puerta principal me detuve. La llave de latón aún tenía un leve calor de mi palma. Al girarme para cerrar la puerta por última vez lo vi. Matías sentado en el escalón de la entrada, con las piernas cruzadas, las mejillas rosadas por el frío de la mañana. Se puso de pie sosteniendo una bolsa de supermercado con ambas manos. «Rescaté estos», dijo levantando la bolsa. Adentro estaban los saquitos de romero, los que Clara había tirado a la caja de cosas viejas. Estaban cuidadosamente doblados, como si los hubiera limpiado y guardado como un tesoro. Se me hizo un nudo en la garganta. Me agaché, lo abracé y lo sostuve más tiempo del que pretendía. «No quiero olvidar quién compró el tejado», susurró contra mi hombro. Le besé el pelo. «Entonces no lo harás». Me ayudó a llevar la última caja a la camioneta. Le di la llave extra y le dije que cerrara la puerta detrás de mí. Luego subí y nos alejamos antes de que alguien más notara que me había ido. La cabaña olía a cedro y libros viejos. No tenía encimeras de mármol, ni termostato inteligente, ni techos altos que hacían eco de cada palabra. Lo que sí tenía era silencio del tipo que te envuelve los hombros como un chal y el murmullo constante del arroyo Saus justo detrás del porche trasero. Desempaqué despacio durante 2 días. No había prisa. La cocina tenía justo el espacio para que una persona se moviera cómodamente y eso me gustaba. Mi taza favorita quedó junto a la tetera. La foto de Salvador y yo en el lago se quedó en la repisa. Pegué la nota adhesiva de Matías, la que tenía mi dirección, en el refrigerador con un imán en forma de casita de pájaros. La tercera mañana, justo después de barrer el porche delantero, escuché pasos en el camino de grava. Era Matías con una mochila colgada en un hombro, las mejillas sonrojadas por la caminata. Esteban estaba unos pasos atrás, sosteniendo una bolsa de papel de supermercado. Se veía más viejo de lo que recordaba, cansado, alrededor de los ojos, como si no hubiera dormido bien en días. «No la detuve», dijo en voz baja. Lo miré por un largo momento, luego asentí. «Lo sé». Dio un paso adelante y puso la bolsa en la mesa del porche. «Frútate 2 panes y un frasquito de miel, mi favorita». No pidió entrar. Solo se quedó ahí, inseguro. Mientras tanto, Matías ya había dejado su mochila y estaba desabrochando el bolsillo frontal. De ahí sacó el tablero de ajedrez cuidadosamente envuelto en una bufanda de franela. Lo puso en la mesa redonda bajo la ventana de la cocina y lo abrió sin decir palabra. La torre tallada descansó en su palma un segundo más antes de colocarla en el tablero. «Tu turno», dijo con una sonrisa. Me senté frente a él y moví mi caballo, primero como solía hacer Salvador. El viento afuera movía las hojas y el arroyo seguía fluyendo. Mañana escribiría la carta final. La cabaña se sentía más llena este año. No abarrotada nunca a eso, sino cálida de una manera que la casa vieja nunca logró. El aire olía a calabaza asada y canela no a tensión. La mesa era más pequeña también, justo para 6. No usamos vajilla fina, solo platos de cerámica resistente y servilletas de lino dobladas una vez, sin centro de mesa, sin bandejas ostentosas. La única decoración era un tazón de manzanas frescas y la pequeña torre de madera quieta entre la sal y la pimienta. Matías fue el primero en llegar. Traía un pay de calabaza bajo el brazo y un pan de masa madre que dijo haber horneado con su grupo de la escuela. Estaba más alto ahora, con la voz más firme, pero sus ojos tenían el mismo enfoque gentil. Los vecinos llegaron después, el señor Torres del otro lado del arroyo con su cardigan gastado, y los Ramírez de 2 puertas más allá, trayendo salsa de arándano y sillas plegables. Sin discursos, sin fotos para redes sociales. Solo risas, platos compartidos
e historias que pasaban de mano en mano como segundas porciones. Comimos despacio, hablamos por turnos. En un momento alguien preguntó por mi vida anterior en la ciudad. Solo sonreí y dije, me enseñó a escuchar. Cuando se saboreaban los últimos bocados de pay y el té se infusionaba en la estufa, Matías se puso de pie. No alzó la voz, no golpeó su copa. Solo la sostuvo con suavidad y carraspeó. Por la abuela dijo, no por las cosas que dio ni por las que perdonó, sino por saber cuándo irse y cuándo quedarse, por construir una mesa nueva e invitar a las personas correctas a sentarse en ella. Hizo una pausa, me miró directamente y añadió con una firmeza tranquila, esto justo aquí es lo que mereces. Sentí que mi aliento se detenía solo por un segundo. Luego sonreí, levantando mi copa hacia él. La torre descansaba en el centro de la mesa, atrapando la luz de la tarde. Afuera, el arroyo susurraba entre las raíces de los cedros, y adentro todo estaba por fin quieto, y por fin mío.